¿Cuántas veces has experimentado el sentimiento de ser juzgado de manera errónea? ¿Cuántas veces tomas la crítica como constructiva o destructiva? ¿Alguna vez te has sentido frustrado por no cumplir con el estándar que nos marca la sociedad? Y dime, ¿cuántas veces te juzgas a ti mismo en tu día a día? Esto y más nos define. Esto y más nos construye o nos destruye. ¿Qué tal? Mi nombre es Ramiro Pastrano y me da demasiado gusto estar nuevamente acá con ustedes en el canal de Ramiro Pastrano, en el cual desde hace tiempo no subía un video por cuestiones de que había estado ocupado y porque estaba analizando completamente lo que iba a hacer en cuestión del rumbo de este tipo de videos. Hoy, en esta ocasión, quiero hablar con ustedes un tema muy importante que se llama No soy lo que piensas, estoy en constante crecimiento. Y este tema lo estoy haciendo debido a varias cosas que he visto actualmente y que desde hace tiempo quería hablar y platicar. No lo sé tú, pero bueno, en ocasiones yo me he dado cuenta que creemos demasiado lo que otros dicen de nosotros mismos. En ocasiones nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras decisiones y no nos creemos que somos capaces de llegar o de lograr mucho más de lo que se nos propone para nosotros mismos en nuestra mente. Hay una batalla continua en nuestra mente por lo que somos, por lo que queremos ser, como dice Barbie. Y también en ocasiones nos impacta demasiado lo que otros creen de nosotros a sí mismo. Es por ello que a veces nos ciclamos y nosotros mismos estamos deteniendo nuestro crecimiento. Pero fuera de ello, hay cosas que me gustaría ver. En este inicio, antes de comenzar a hablar de este tema y antes de comenzar a hablar de muchas cosas que van a llegar a través de este mismo tema, quisiera que hiciéramos algo interesante. Primero, vamos a inhalar profundamente, alrededor de 10 segundos. Inhalamos. Creo que nos da como 5. Y exhalamos. ¿Ok? Volvemos a repetir esta actividad 2 o 3 veces antes de comenzar el video. Esto solamente como un ejercicio de relajación, porque cuando tú estás relajado, tu mente está más oxigenada y es más fácil que puedas comprender mejor o que tu mente sea un poco más abierta a lo que vas a escuchar. Una vez hayamos inhalado, repite conmigo las siguientes palabras. No tengo miedo de cambiar, mejorar o destruirme hasta llegar a ser lo que realmente soy. Y probablemente estas palabras sean demasiado complejas o sean demasiado fuertes para comprenderlas. Y lo vuelvo a poner por acá, por si en dado caso no lo habías podido ver. No tengo miedo de cambiar, mejorar o destruirme hasta llegar a ser lo que realmente soy. ¿Y por qué inicio con estas palabras? Por esto mismo que está acá. Hace mucho tiempo yo había leído un poco sobre este sujeto que se llama Oscar Wilde. Mismo sujeto, el cual comenta esta frase, que es un escritor bastante famoso y tiene bastantes frases muy interesantes y su historia es demasiado interesante también. Pero no vamos a hablar un poco acerca de lo que es Oscar Wilde a fondo, pero vamos a hablar un poco de lo que escribe en el retrato de Dorian Gray. Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo. Y eso está muy interesante, porque en ocasiones nosotros vemos a otras personas que logran ir mejorando cada vez más y está muy padre cuando de repente tú dices a alguien que ves desde hace mucho tiempo que no visualizabas, que no veías, y te das cuenta que es una persona completamente diferente. A mí me ha pasado encontrarme personas que yo digo, wow, le ayudó bastante la madurez, le ayudó bastante la edad, el haber crecido, el aprender o el adquirir conocimientos, porque ahora piensa diferente, se comporta diferente y precisamente sus acciones demuestran que es una persona muy diferente a lo que era. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo nosotros a veces en ocasiones estamos repitiendo los patrones que nos están llevando a actuar de la misma manera?
durante mucho tiempo yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué seguía cometiendo los mismos errores? Cuando comencé a aprender un poco de cómo mejorar un poco y cómo cambiar mi forma de ser, de cómo mejorar, de cómo trabajar en mis heridas internas, en mis traumas, en todo el tema, y obviamente con ayuda de psicólogos y de otros medios, porque nadie puede solo, me di cuenta también que posteriormente platicaba con personas con quienes estaba y ellos estaban en donde mismo, cosa que no tiene nada de malo. Y es necesario recalcar esto, no todas las personas van a tener el mismo interés de mejorar y no todas las personas van a seguir al mismo paso que tú mejorando en la vida. Y si tú tienes como que la idea de mejorar un poco y de cambiar un poco tu manera de pensar, tu perspectiva, hay una palabra en latín que me gusta que se llama metanoia, que significa cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Cuando nosotros hacemos eso, te comienzas a dar cuenta que ya no estás en el mismo eslabón que estabas antes y a veces las personas que no van al mismo paso que tú se van quedando atrás y eso es algo muy interesante que me gustaría que no se tome como un tema de egocentrismo, un tema de soberbia, sino más bien como un tema de crecimiento en el cual tú mismo te vas dando cuenta precisamente por la humildad que esos temas son así. Y pues bueno, ¿qué es lo que nosotros no necesitamos para poder dar este paso, para poder cambiar precisamente nuestra manera de vivir? Cambiar lo que éramos antes para ser lo que queremos el día de hoy ser. El trabajar con nuestra imagen, con nuestra reputación, trabajar con nuestras acciones, con nuestras metas, con nuestro conocimiento, con todo lo que necesitamos para llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué es lo que necesitamos? Y la primera de ellas es el orgullo. El orgullo es como un veneno que nos está a nosotros corrompiendo constantemente, diciéndonos cosas que no nos deben de decir. Y eso lo hace nuestra mente. El mismo orgullo es ese sentimiento de negación que ocurre dentro de nosotros mismos cuando no queremos aceptar o cuando no queremos perdonar, cuando no queremos dar un borrón y seguir caminando. Y eso no quiere decir que no deba de haber un perdón. Claro, hay un perdón y no quiere decir esto que vas a seguir dejando que la gente te pisotee o que te haga daño. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, claro, de tener la tranquilidad y la paz mental de decir, ok, me hiciste daño, yo voy a continuar con mi vida, probablemente ya no voy a seguir siendo tu amigo, pero te perdono y no pasa absolutamente nada, me puedes hablar, sin embargo, no esperes de mí una amistad. Se puede dar también ese caso. No está nada mal, es algo muy sano y cualquier psicólogo les va a decir que eso es la manera correcta. Y la otra es trabajar con nuestros miedos internos. Y aquí vamos a hablar poco después, ahorita más adelante, un poco de cómo trabajar con nuestros miedos internos y es la parte de los traumas y las heridas. Nuestros miedos internos son esas cosas que nos impiden a nosotros socializar, poder avanzar, poder crecer, marcar también nuestras cualidades frente a otros y poder ser parte de un grupo de personas, de una sociedad, de un grupo laboral en el cual nosotros podamos ser quienes somos realmente sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser criticados, sin miedo a nosotros dañar a otra persona también, porque obviamente estamos hablando después de trabajar con nuestras heridas o nuestros traumas. Y la otra es el tema que no necesitamos, que son el egocentrismo. El egocentrismo es cargar, darte un protagonismo bastante elevado de lo que realmente somos. ¿Okay? Y vamos a hablar un poco de lo que es el ego, porque el ego es algo que necesitamos, sin embargo no necesitamos que se convierta en el egocentrismo. Y eso es algo bastante interesante que nosotros también necesitamos tener en claro para poder llevar a cabo un cambio en nosotros y poder decir, oye, yo ya no soy lo que era hace un año, estoy en un constante crecimiento. Bien, para ello tengo por aquí un ejemplo muy práctico y me encanta porque había estado viendo la película de Shrek y me gusta mucho, me encanta la película de Shrek y durante años la he visto y cada vez que la veo me doy cuenta de algo muy interesante en el personaje de Shrek y el personaje de Burro. Dos personajes completamente diferentes. Tienes a un Shrek que es básicamente un ogro y trabajan bastante y quiero dar los créditos a los creadores de esa película, trabajan bastante en mostrar las heridas de la infancia que tiene Shrek, los traumas psicológicos que él también tiene y por los cuales él se comporta de la manera en que se comporta. Obviamente tiene una vida de constantes miedos, de rechazos completos, en los cuales él pues es feliz y eso no quiere decir que tú no te puedas sentir feliz o a gusto con la vida que tienes, porque la película empieza él
viviendo su vida normal, muy feliz y tranquila. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando la trama de la película, te vas dando cuenta que salen esos problemas internos que le roba esa paz, que le roba esa felicidad y convierte todo su mundo en un caos. Y él se convierte en una persona que comienza a dañar a otros, una persona que comienza a juzgar también a otros de manera indirecta, pero los comienza a juzgar y que posteriormente también se autorrechaza, ¿sí? Y vemos en otro lado el perfil de Burro, también un personaje que ha vivido, que ha tenido ciertos daños, que sin embargo tiene una perspectiva diferente de la vida, que tiene una perspectiva diferente de los amigos y que también tiene sus miedos. Sin embargo, son miedos que puedes trabajar y que no necesariamente están relacionados a algún trauma, sino es un miedo por cuestiones de supervivencia, como en el momento en el que pasan por ahí por la lava, que él tiene miedo de pasar y cositas así. Entonces, también sí puedes ver parte de sus heridas, que él necesita ser atendido, él se quiere sentir también parte del centro de atención, porque es un perfil completamente diferente al de Trek. Y, por ejemplo, cuando empiezan Trek y Fiona a llevarse muy bien, él se empieza a sentir aislado y también él tiene que vivir con sus traumas. Sin embargo, no lo define completamente. Vive cierta fase como que se da cuenta y obviamente continúa todo en la trama. Son dos personajes completamente diferentes. Y bueno, hablando nuevamente de lo que es la perspectiva de Trek, vamos a hablar un poco de la importancia de entender la diferencia entre la reputación y el testimonio personal, o de decir qué hace nuestra reputación y lo que realmente somos, lo que nosotros tenemos como autopercepción, en contra de lo que otros creen, ¿sí? Que sería parte de la reputación. Que la reputación puede llegar a tener 2 o 3 fases, una de ellas es la buena o la mala reputación, ¿sí? Trabajar para tener una buena reputación es un trabajo constante y que no necesariamente va a depender de nosotros mismos. Nosotros podemos trabajar por tener una buena reputación, sin embargo otras personas también, por sus traumas, por sus miedos, te pueden crear a ti una mala reputación porque ellos pueden entender cosas diferentes a las que tú quieres dar a entender. Y posteriormente daré un ejemplo de lo que a mí me pasó en alguna ocasión con este tema, por lo cual yo me sentí estar en una mala reputación. Y de manera interna yo lo sentí así. No quiere decir que a lo mejor ellos lo hayan sentido o no todos lo hayan sentido, pero pues yo también tuve que llevar un proceso acerca de esto. Bien, Trek dice, me juzgan sin siquiera conocerme. Ha vivido toda su vida rechazado, ha estado desde siempre rechazado por todos, siempre es el logro feo que está molestando a otros, que se los quiere comer, y todos crean una reputación de él sin siquiera haber conocido. Y todos nosotros trabajamos en este contexto social, en este gran macro universo de emociones en el cual todos le decimos a otros qué es lo que creemos y pensamos, con nuestras actitudes, con nuestros rechazos, o bien con nuestra aceptación. Y a todos nos ha pasado alguna vez en la vida que nos han rechazado. Y no está nada mal, no vamos a encajar en todos los grupos sociales y tampoco todos los grupos sociales son para nosotros. Sin embargo, la forma en la que nosotros lo tomamos en perspectiva habla, número uno, de que el daño que hay internamente en nosotros y también del grupo social en el cual estamos. No todos los grupos sociales son buenos para nosotros y no todos los grupos sociales nos van a aceptar. De hecho, incluso hay trabajos en los cuales no nos van a aceptar, donde nos van a estar explotando y solamente puedes llegar a ser esa persona que saca a todos del apuro, pero realmente no tienes un valor importante ahí y es necesario saberlo cuidar. Pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Bueno, volviendo al tema de me juzgan sin siquiera conocerse, habla acerca de el gran poder que tiene la reputación externa de nosotros mismos. Y eso refleja, antes de hablar de la reputación, refleja lo que hay de manera interna. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en un lugar sabiendo que las personas no opinan bien de ti o que no les caes bien a todos quizás, pero tú puedes seguir trabajando en tu línea, llevando la vida en paz y sin dejar que ellos te molesten, por más daños que ellos te puedan hacer. Y creo que a todos aquí nos ha tocado lugares en los cuales nos quieren hacer la vida imposible sin saber nosotros el por qué. Y de incluso al confrontar a las personas me dicen, oye, pues no lo sé. No sé por qué te hago daño, no sé por qué te rechazo, no sé. Pero me caes mal, o ¿sabes qué? Pues no eres una monedita de oro en el desierto. O sea, a final de cuentas, no eres la última Coca-Cola del desierto. A final de cuentas, a alguien le vas a caer mal en algún punto. Y no tiene nada de malo, es sano. Pero la forma en la cual nosotros trabajamos con ello habla demasiado de nosotros mismos. Entonces, en esta parte del impacto de lo que otros dicen de nosotros, de lo que otros creen de nosotros, es bastante fuerte.
y es el impacto de los juicios externos en la autopercepción. Nosotros tenemos una autoestima y tenemos una autopercepción, que son cosas bastante diferentes. Y nosotros para ello necesitamos obviamente trabajar en la cuestión de lo que somos internamente para poder nosotros definirnos tal cual como somos. Déjame te pongo, por ejemplo, por acá, vamos a ver un poco de lo que nosotros vemos en la parte de la perspectiva de Trek. Nosotros necesitamos cosas para nosotros poder trabajar con nosotros y que esto no nos lastime o no nos dañe. Vamos a hablar otra vez de esta parte. ¿Qué es lo que necesitamos para nosotros llegar a ser lo que queremos ser y que cuando las personas nos vean, oye, si eres completamente diferente hace un año, eres más seguro, eres más social, eres quizás, o a lo mejor no eres social, puedes no ser social, puedes ser una persona seria, pero ser seguro de ti mismo, opinar cuando es necesario opinar y tener esa inteligencia social también. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos nosotros humildad, fortaleza, ego, decisión y amigos correctos. Y vamos a explicar un poco de cómo es esto. Primero que nada, cuando hablamos de humildad, requerimos de esa virtud que consiste en el conocer nuestras propias limitaciones y debilidades que obran en acuerdo a ese conocimiento, ¿sí? A lo que nosotros conocemos. Bien. Y esto lo explico por qué. Porque estábamos hablando un poco del rechazo, cuando tú te sientes rechazado. Cuando las personas generalmente nos sentimos rechazados o vivimos con miedo al que dirán, es porque no conocemos o no le damos el valor completo a nuestras habilidades. Y eso es un tema que nosotros necesitamos trabajar internamente porque eso nos ayuda a mejorar grandemente nuestra autoestima. ¿Sí? Cuando una persona tiene muy baja autoestima, cualquier cosa que digan externamente les puede dañar profundamente. Bien, el poder de conocerse a uno mismo depende de eso mismo, de conocerte a ti mismo. El poder de conocerte a ti te da un gran valor, que es precisamente el tercer punto. ¿Cuál es mi valor? Cuando una persona se comienza a conocer, que sabes que yo no soy bueno para jugar soccer, yo no soy bueno para jugar videojuegos, yo no soy bueno para cantar, yo no soy bueno para hacer esto. Sin embargo, no me importa si ustedes me invitan a cantar, voy a cantar. Si ustedes me invitan a bailar, voy a bailar. Si ustedes me invitan a jugar soccer, por más malo que sea, yo lo voy a hacer y voy a poner todo mi empeño y actitud. O viceversa, pudiéramos marcar nuestro límite y decir, ¿sabes qué? Yo no soy bueno y la verdad no me gusta, no lo quiero hacer, hagan ustedes, yo me divierto viéndolos desde la lejanía de las bancas, de las gradas, ¿ok? ¿Por qué? Porque no en todo vamos a ser prodigiosos, no en todo vamos a tener el don, no en todo vamos a tener el talento natural o el talento nato. Que no lo podamos trabajar, claro que sí, podemos trabajar, ser perseverantes y lograr mejorarlo. Sin embargo, pues si no lo quieres hacer, si no lo necesitas, estás en todo tu derecho de no hacerlo. Y es precisamente eso a lo que nos lleva la humildad. El no estar compitiendo con otros por llegar a tener un lugar. El no estar obligándonos a nosotros mismos a cumplir con los estándares. Temas que habíamos hablado anteriormente desde el principio del video, como una de las preguntas. ¿Te has sentido obligado a cumplir con algún estándar en la sociedad? Y ese es un error que la mayoría de las personas cuando tienen muy baja autoestima cometen. Algunas personas hemos hecho cosas malas, cosas que no nos gustan por el miedo al que dirán, porque los demás lo están haciendo y porque nosotros nos queremos sentir parte de esas personas. Y es justo algo que no debemos de hacer, algo que nos daña y que nos lastima, porque por ello no estamos considerando los riesgos que ello implica y lo estamos haciendo simplemente por cumplir con lo que otros quieren ver de nosotros, sin que eso sea realmente lo que nosotros deseamos o necesitemos, poniéndonos o exponiéndonos a veces a grandes peligros. Bien, cuando tú conoces realmente lo que eres, cuando tú sabes tus habilidades, oye, yo no soy bueno para hablar en público, pero soy muy bueno para hacer presentaciones gráficas, yo no soy muy bueno para liderar un equipo de trabajo, pero soy excelente para evaluar la estrategia. Todo ese tipo de cosas nos dan un gran valor. El conocerte a ti mismo te indica en qué momento te da la inteligencia estratégica, emocional y social para tú saber cuándo hablar, cuándo poder tener autoridad y cuándo sacar a flote esos mismos valores que tú tienes, esas mismas fortalezas que tú tienes. ¿Saben qué? Y demostrar lo que tú quieres demostrar.
te da ese valor y esa credibilidad también, porque hay veces que, y me ha pasado, hay personas que siempre quieren saber de todo y quieren estar absolutamente en todo. De hecho, yo soy una persona que me gusta mucho saber de todo, sin embargo, conozco mis límites y digo, oye, yo no soy bueno en esa parte. Y la verdad, mejor busco otra persona. Pero hay personas que no conocen ese límite y siempre quieren estar hablando de lo que no saben. Y cometen errores, dejan en vergüenza, hablan de algo que no conocen y suelen también cometer esa falla en sí mismos de ganarse una mala reputación, que era un tema de lo que hablamos anteriormente y que vamos a seguir hablando después. Entonces son cosas que a final de cuentas van impactando y nos van a nosotros marcando. Es por ello que el conocerte a ti mismo te da un poder fundamental, te da una credibilidad bastante buena y que nosotros necesitamos saber. Y ahora, hablemos de humildad en cuestión de conocer qué es aquello que nos lastima y que nos hiere. El conocer nuestros traumas, nuestras heridas de la infancia. Hay personas que no saben por qué son asociales o antisociales o por qué se enojan bastante rápido. O hay personas que no saben por qué no pueden dejar de hablar. Personas que no saben por qué les cuesta trabajo hacer amigos, por qué les cuesta trabajo resistir, no lo sé, con ver a su pareja con otra persona platicando, por más que haya una amistad ahí, o algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque no se conocen internamente y no saben cuáles son los problemas que tienen de manera interna, esos traumas emocionales, esos daños emocionales que aún están arrastrando, esas heridas de la infancia, esas sombras, esas máscaras que aún están ahí presentes y que los engañan a ellos mismos diciéndoles que están bien y sin embargo pueden estar completamente mal. Es por ello que hablamos un poco del ego y el ego detona lo que es la autopercepción y el autoestima. Cuando tú te conoces a ti mismo es necesario hablar del ego. Cuando tú te conoces a ti mismo confrontas a tu ego y el ego es básicamente lo que se reconoce como el yo, ¿sí? Se reconoce como el ser, eso que tú eres, con lo bueno, con lo malo, con tu temperamento, con tus flaquezas, con tus fortalezas, con todo aquello que te define tal cual. Parcialmente, como comenta Freud en algunas partes, es esa parte parcial del consciente que controla nuestros o medía con nuestros instintos, nuestro temperamento, aquello que en ocasiones toma el control de nosotros, esa parte animal que en ocasiones puede tomar control de nosotros, como cuando estamos enojados, ¿ok? Y básicamente se mezcla a la vez o convive con los ideales del superego y la realidad del mundo exterior, ¿ok? Lo que nosotros percibimos de fuera y lo que percibimos de nosotros mismos de manera interna. El ego es esa parte en la cual necesitamos combinarla con la parte de la humildad para conocernos a nosotros y empoderarnos tal cual. Y decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona que se molesta rápido y estoy trabajando en ello, en no molestarme tan rápido. Así que por favor, no me hables de ese tema porque ya me estoy calentando. Por decir algo, ¿ok? Por otro lado, la autopercepción es la imagen mental que tenemos de nosotros mismos, lo que nosotros creemos. Cuando tenemos un egocentrismo, cuando nosotros somos egocéntricos, tenemos una imagen de autopercepción muy elevada, una imagen mental de nosotros mismos demasiado elevada, en la cual nos sentimos con bastante fuerza, con bastante habilidad para ciertas cosas, o nos creemos también la coca del desierto y somos groseros, somos un poco más elevados, no sabemos pedir las cosas y creemos tener la razón siempre. Y eso, la verdad, es bastante dañino porque no te das cuenta absolutamente de los errores que estás cometiendo. Ahí es donde entra nuevamente el tema de la humildad, el reconocer que nosotros solos no somos la gran cosa. Necesitamos de otros, porque yo no tengo todas las habilidades necesarias para desenvolvernos en lo que se requiere. A veces necesitamos de otras personas. Yo no soy el mejor contador del mundo, necesito un contador. Yo me dedico al desarrollo de aplicaciones web, de sistemas, pero no soy el mejor en ello también. Necesito otras personas que me están enseñando y que me están ayudando a crecer continuamente. Cuando tú tienes esa humildad, comienzas a reconocer el valor de otros, los empoderas a ellos y también te empoderas a ti, te das un valor bastante grande. Y todo eso viene precisamente de la autopercepción y de la autoestima, porque la autoestima es la evaluación que hacemos de nosotros mismos, de nuestro propio valor, expresando cuánto nos apreciamos y nos respetamos. Cuando tenemos una autoestima en un nivel adecuado, equilibrado, ni arriba ni abajo, en un nivel adecuado, nosotros apreciamos lo que somos tal cual. Y entra este tema de la humildad.
soy esto y nada más. No soy mejor que no soy mejor que la otra persona, ni ella es mejor que yo. Pero sí, ella es muy buena persona, es mejor que yo en este sentido, pero todos tenemos el mismo valor con habilidades y fortalezas diferentes. Unos mejores que otros en ciertas habilidades, eso sí, pero somos lo mismo, estamos iguales, estamos trabajando al mismo nivel y logrando cada quien sus metas y teniendo cada quien sus logros. Bien, entonces el autoestima, a final de cuentas, combinado con una autopercepción, van haciendo parte de lo que es desmenuzar el tema del ego. ¿Sí? ¿Y cuál es el impacto de lo que pensamos de nosotros mismos en nuestra mente? Y nos salta esta pregunta, ¿por qué? Porque en ocasiones terminamos como Drake, hablando de que me juzgan sin siquiera conocerme. Cuando nosotros no nos conocemos, que no tenemos una autoestima, una percepción equilibrada, que nuestro ego no está en el punto equilibrado, entonces nosotros comenzamos, o ya sea que estemos en la parte baja, a creernos menos que todos y siempre dañados por medio mundo y no aceptamos en ocasiones aquellas críticas constructivas que pueden llegar y las tomamos como destructivas. O viceversa, nosotros comenzamos a hacer críticas a otros que son destructivas y comenzamos a dañarlos por el sentirnos nosotros mismos como los mejores, comenzamos a dañar a otros. Y eso no lo es tal cual, no lo es así. El impacto que tiene en nuestra mente, lo que pensamos de nosotros mismos es bastante grande, porque puede alterarnos y nuestra mente es muy fácil de engañar, se hackea muy fácil. De hecho, hay prácticas muy interesantes que varios coaches emocionales hacen, en el cual te dicen, oye, date ánimos en el espejo, y claro que sí funciona, y yo también lo recomiendo, yo no digo que eso esté mal. Sin embargo, en ocasiones te das un ánimo bastante sobrevalorado de lo que somos. Y creemos que por darnos el ánimo solamente ya vamos a poder ir a volar un avión. Y la verdad eso no es así. Quizás le golpeemos, le demos un golpe de suerte, pero regularmente no va a ser así. Y eso también genera en un punto negativo una mala percepción. No sé si te has encontrado con personas que dicen, oye, nadie me quiere, a mí nadie me ama, todo el mundo me odia, no, todo lo que hago no es suficiente para las personas, y etcétera, etcétera. Son personas que tienen una autoestima muy dañado, su ego está bastante sensible, obviamente su autopercepción es demasiado baja y su autoestima también, por lo cual comienzan ellos mismos a autoflagelarse mentalmente. Hay un libro que creo que se llama Joyce Meyer, la escritora, que se llama Las batallas de la mente, en el cual habla cómo uno mismo comienza a sugestionarse, cómo uno mismo comienza a atacarse para dañarse, para bajar todavía más autoestima. Es cuando entran temas, entre algunos factores para llevar a cabo que nosotros caigamos en un tipo de depresión o en algún tipo de ansiedad. Bueno, en la depresión o en la ansiedad, ¿ok? Digo tipos por decir en un grado de ansiedad o en un grado de depresión. Entonces, nosotros no somos capaces de ponernos en el nivel que realmente estamos, equilibrarnos completamente y de aceptar, oye, cometo errores, he dañado a otros, y es por ello que en ocasiones me lastiman o se defienden, porque las otras personas también tienen sus heridas, también tienen sus daños, y todos estamos generalmente reaccionando precisamente porque tenemos miedos y traumas encima que nos hacen reaccionar de la manera equivocada. Nuestros instintos nos dominan y el ego no nos está dominando a nosotros. Nuestro propio yo deja de ser nuestro propio yo y comienza a salir nuestro instinto primitivo que se va a defender y que va a atacar, que va a ofender, que va a destruir, en vez de lanzar cosas constructivas. Y cuando estamos obviamente en un estatus de emocional alegre, de felicidad, pues comenzamos a hacer completamente lo contrario. Ahora somos demasiado animosos, somos demasiado alegres, damos mucha construcción o opinamos demasiado bien de las cosas, y es donde también a veces nos engañamos. Nos puede llegar a tocar en ocasiones que estás muy feliz y tomas alguna crítica como algo muy bueno y realmente te están lastimando, y a veces eso puede ser bueno. Sin embargo, eso es lo que pasa cuando nosotros no nos damos cuenta de precisamente lo que estamos pensando internamente. Pero bueno, ese es el impacto de lo que pensamos de nosotros mismos en nuestra mente. A veces pues nos damos un valor demasiado arriba y nos decepcionamos cuando llegamos y nos damos cuenta que no es así. Y eso también es un duro golpe hacia nuestro autoestima. Hay un dicho que dice que entre más alto, más duros caen. Entonces, entre más arriba tengamos la autoestima, peor vamos a sentir la caída. Cuando algo no nos salga como queremos, cuando
alguien nos demuestre que no tenemos el conocimiento correcto o que no somos capaces totalmente para llevar a cabo ciertas cosas, ciertas tareas, o que no podamos aceptar tal cual ciertas situaciones o que ciertas emociones nos comiencen a invadir. Y hablando de ello, eh, vamos a hablar acerca de deconstruyendo el yo. Cuando tú deconstruyes el yo, y seguimos hablando en una combinación del ego con la humildad, de nuestra autopercepción y de nuestra autoestima, entran frases como la de estas personas que están por acá. El único límite a nuestro aprendizaje es nuestra voluntad de aprender. Y este tema lo pongo porque desde el principio estábamos hablando de qué es lo que necesitábamos. Necesitamos humildad para reconocer lo que somos, para reconocer lo que otros también son y lo que necesitamos de ellos. Y necesitamos fortaleza para poder nosotros confrontarnos a nosotros mismos y luchar por cambiar y por mejorar, por fortalecer, por sanar esas heridas y por mejorar lo que somos. También necesitamos el ego para poderlo llevar a un punto adecuado. Y ese ego es el que nos va a decir, ¿sabes qué? Junto con la humildad, estamos mal y necesitamos trabajar en esta parte de nosotros. Y de ahí viene el tema de la decisión. Necesitamos nosotros tener la fortaleza de decidir, de construir nuestro yo, conociendo nuestro límite actual, pero no tomando ese límite como algo que nos está deteniendo, sino como diciendo, ahora puedo llegar hasta aquí, pero voy a seguir trabajando para llegar después a más. El único límite a nuestro aprendizaje es nuestra voluntad de aprender, el tomar la decisión de querer seguir caminando, de querer seguir mejorando, de querer seguir destruyendo aquello malo que nos detiene, que nos reprime, que nos lastima y que nos impide ser nuestra mejor versión. Y pues obviamente esa voluntad, el tomar esa decisión, el tomar esa fortaleza y decir, lo voy a lograr, voy a trabajar constantemente, voy a mantener mi fortaleza, comienza precisamente ahí, en la decisión de querer hacer ese cambio. Porque ese es el único límite, cuando tú ya dejas de tener la voluntad, cuando tú ya dejas de tener esa decisión de mejorar, de trabajar en ti mismo, cuando te derrotas a ti mismo, cuando estás derrotado y no sales de esa batalla perdida. ¿Sí? Según como dice Brian Tracy. Y Franz Kafka comenta algo. El hombre es un proceso. Nosotros vamos a estar viviendo un proceso. Vivimos un constante proceso y no estamos definidos actualmente. Lo que ahora somos puede cambiar en unos años más. Como puede ser peor, puede ser mejor. ¿Por qué? Porque de ti depende tomar la decisión de mejorar. O de ti depende quedarte estancado en donde estás, marcar ese límite. Y volvemos al punto, es la misma decisión. Esa decisión que necesitas tomar después de conocerte, después de tener esa humildad de reconocer lo que realmente eres. ¿Sí? Y Michael Foucault menciona esto. El yo es una cárcel. Y lo pongo ¿por qué? ¿Por qué pongo este tema de esta frase como punto de los últimos puntos de la desconstrucción del yo? Hay muchas maneras de deconstruirte, hay formas de hacer terapias a uno mismo, hay que ir también a la parte del psicólogo, quizás buscar incluso hasta algún psiquiatra o cosas así. El tema de socializar, de tener grupos en los cuales también estén contigo, que es un tema que más adelante vamos a hablar, hay muchas formas de deconstruirse. El análisis, la meditación, el autoanálisis, el psicoanálisis, hay muchas formas para deconstruirse. Porque el yo es una cárcel. Nosotros estamos siendo esclavos de nuestros propios pensamientos. Y hasta que nosotros no seamos capaces de ir rompiendo esas cadenas que nos están amarrando a lo que creemos que somos, hasta ese momento no vamos a ser libres. Vivimos en una cárcel mental en la cual estamos limitados por aquello poco cuando conocemos, ¿ok? Aquello poco cuanto conocemos. Las cosas que nosotros conocemos no son el top de la verdad del mundo ni de la verdad de la ciencia, ¿ok? Nosotros día con día vamos a ir aprendiendo. Cuando yo comencé un proceso de aprendizaje, creía conocer bastantes cosas porque tenía obviamente un ego bastante alto. Sin embargo, poco a poco fui entendiendo y la humildad me fue mostrando que aún no sé nada, aún me falta mucho que aprender. Como dice el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Entonces, a final de cuentas, entre más vas creciendo, más te vas dando cuenta que no conocías nada. Y te das cuenta que sí, has roto cadenas y estás probablemente saliendo de esa cárcel mental que te tiene a ti detenido.
Y también en un tema interesante es el tema de la cárcel. Muchas personas cuando buscan un tema de crecer, de deconstrucción, como les comento, hay muchas opciones de la deconstrucción. Una de ellas es la deconstrucción a través de ideología, ¿ok? De la ideología espiritual o todo este tipo de cosas, ya sea el catolicismo, el cristianismo, el hinduismo, todas ellas, todas, el yoga, etcétera. Todo este tipo de culturas, de filosofías o de ideologías te ayudan a deconstruirte y si te enseñan cosas buenas, algunas te enseñan cosas que también no son muy buenas a mi parecer. Sin embargo, todas sirven para deconstruir ciertas partes de nuestra mente y de nuestro conocimiento. Pero también nosotros vamos adquiriendo cárceles porque nos casamos y nos tatuamos con un concepto y tachamos en nuestro corazón una verdad absoluta, en nuestra mente una verdad absoluta que probablemente no lo es. No nos damos el derecho a la duda, no nos damos el derecho a la cuestión, al cuestionamiento. Y eso nos comienza a encarcelar. Te liberas de algunas cadenas, pero te estás poniendo algunas otras cadenas que te están marcando. Y hay temas muy extremos en este sentido, que no es algo de lo cual me quisiera profundizar bastante, probablemente después hablemos un poquito más de ese tema, pero nos engañamos a nosotros mismos acerca de lo que esto nos va implicando en nuestra vida. Y vas generando una cárcel interna, una cárcel en tu mente, que te sigue dejando en donde mismo que estabas, en un estancamiento, porque puede ser que hayas crecido en alguna parte, pero seguiste hundiéndote en otra. Y algo que comenta Franz Kafka también es que la única forma de salir de la jaula es darse cuenta de que uno está en ella. Necesitamos siempre la humildad de reconocer en dónde estamos parados, de decir sigo cometiendo este error y lo sigo cometiendo y lo sigo conociendo y pues obviamente necesitamos la voluntad y la perseverancia para ir mejorando, para decir oye, lo volví a regar y debo proponerme no volverlo a hacer y volver a cambiar nuestra forma de pensar en ello. Hay veces que yo me encuentro con personas que me comentan, oye, personas, por ejemplo, que son religiosas o que están en el tema del cristianismo, cosas así, y les pregunto, oye, ¿tú crees en Dios? No, que sí, oye, ¿y cómo vas? Oye, pues fíjate que... Y siempre pongo este ejemplo. Justo no había podido leer la Biblia, pero ya estoy empezando otra vez a leer la Biblia. Yo no estoy diciendo que deben de leer la Biblia o no. Simplemente en base a lo que ellos hablan acerca de lo que es su creencia, ellos marcan que leen la Biblia y que la intentan vivir. Sin embargo, cuando les preguntas si están leyendo la Biblia, te dicen pues que no lo están haciendo. O si les preguntas, oye, ¿qué estás haciendo por la sociedad? Pues no están haciendo nada y siempre están planeando cosas por hacer en la sociedad. Y lo mismo pasa con otro tipo de cosas, ¿ok? A veces yo me encuentro con personas que dicen, oh, sí, yo quiero dejar de ser muy enojón. Y le preguntas, oye, ¿qué estás haciendo? Pues fíjate que antes estaba yendo a terapia, pero ya no he ido desde hace tiempo y voy a volver a ir. Entonces se pierde esa perseverancia y dejan de salir de la cárcel y no se dan cuenta que incluso están en una cárcel que se llama procrastinación, que los está amarrando y no los deja enfocarse y realmente tomar la disciplina de salir de esa cárcel inicial en la que estaban. Y caen entre más cárceles por esos malos hábitos que en ocasiones también nos toman a nosotros mismos. De hecho, hay un tema muy interesante acerca de los malos hábitos, que es precisamente la indisciplina, que nos ayuda a procrastinar. ¿Okay? La indisciplina ayuda a que nosotros procrastinemos. Y eso no es bueno para nosotros. Le ayuda a nuestros lados malos. Y bueno, hablamos un poco de la reputación. Cuando nosotros hablamos de reputación, hablamos de la opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. ¿Sí? Y bueno, Trek, volviendo al ejemplo de Trek, Trek tenía una reputación, tenía una mala reputación. Y a todos nos ha tocado tener una mala reputación, pero la reputación no depende de ti. La reputación depende de lo que otros hagan. Depende de ti hasta cierto punto. Sí depende de ti en un sentido de qué es lo que haces y cómo reaccionas también ante esa reputación. Y obviamente cuando alguien obra mal, se va a hablar mal de uno mismo. Cuando uno también se junta con alguien que no es adecuado, también te creas una reputación que no es adecuada. Y en un momento más vamos a hablar un poco de las malas compañías que nos hacen tener precisamente una mala reputación. Y bueno, la reputación a final de cuentas sí es un factor importante en nosotros para desenvolvernos socialmente, pero a la vez es peligrosa porque nos puede a nosotros marcar aspectos negativos en nuestra mente. Volviendo al tema, si nosotros no tenemos trabajada un buena autoestima, una mala reputación, nos va a dañar bastante. Por más que tú no hayas hecho
ningún mal mérito para esa mala reputación. Simplemente alguien quiso hacer chismes de ti y te generó una mala reputación. Y tú te puedes ofender, dañar tanto precisamente por lo que hay internamente en ti. Y me ha pasado, o sea, yo he tenido mala reputación por cosas que ni siquiera había hecho, que inventan cosas de mí, que hacen chismes de mí, y a todo el mundo nos ha pasado, ¿sí? Y es ahí donde también entra en cuidado el tema de nosotros causar una mala reputación de alguien más, porque en ocasiones también podemos ayudar a que se crea una mala reputación en otra persona y dañarlo. Y me ha tocado ver ejemplos de personas que han perdido la vida por la mala reputación o por cosas que otras personas inventaron de ellos, por chismes, ¿ok? Pero hablando en otro sentido acerca de la reputación siempre viene de fuera y es bueno escucharla hasta cierto punto, porque te va a dar a ti un feedback de lo que eres. Y es aquí donde entra la pregunta: ¿cuál sería realmente la mejor forma de tomar una crítica? Y bueno, el crecimiento personal a través de la crítica constructiva depende mucho de una buena actitud de nosotros para aceptar cuando alguien más dice algo de nosotros. Ya sea que lo digan de frente o sea que lo digan de alguna manera escrita. Y esto suele pasar bastante en el trabajo. Pero también en nuestro círculo de amigos o en otras partes va a suceder que alguien va a decirte algo y ya sabes que necesitas ser más de cierta forma. Ojo, también hay que saber decidir de quién tomarlo. Y es por eso que pregunto cuándo hay que tomarlo como crítica constructiva o destructiva. Siempre y cuando nosotros hayamos trabajado con parte de nuestro ego, estamos en posibilidades de pedir una crítica constructiva. Porque si no hemos trabajado con nuestro ego, nos va a golpear o no vamos a entender a lo que se refiere. Y esto es algo que a mí me costó bastante. No fue hasta después de los 20 años que yo pude aceptar una crítica constructiva de la manera adecuada. Después de los 20 años, durante mi proceso con un psicólogo, en el cual, pues al estar con la psicóloga, tenía varias conversaciones en las cuales pues ella también me hacía sus comentarios. Oye, ¿no has visto si tú estás haciendo esto de esta manera? Y te comienzas a dar cuenta que no todo lo que tú haces está bien. Y ahí es donde te ayuda esa parte de la crítica constructiva. ¿Sí? Ahora, independientemente de si estás bien o mal, el tema de las críticas es un tema complejo. Es un tema complejo porque no siempre la persona que te va a querer dar una crítica constructiva va a tener las palabras adecuadas para hacerlo. No todos son inteligentes para hablar. O no todas las personas saben decir las cosas de una manera persuasiva o de una manera buena o de una manera amable, afable, ¿sí? En ocasiones se suele hacer de manera grosera, de manera lastimosa. Y me ha tocado verlo en otras personas. En muy pocas ocasiones me ha pasado a mí que me digan algo de muy mala manera, pero lo he visto y también me ha pasado. Entonces, cuando tú no estás bien emocionalmente, también te va a lastimar. Y cuando tú vas a tomar una crítica constructiva, es necesario que sepas de quién la vas a tomar. Porque en ocasiones quizás va a opinar de ti o te van a incluso hacer un mal juicio alguien que quizás no ha logrado nada en su vida. Me acuerdo mucho de un video donde está Peso Pluma y le dicen, oye, ¿tú qué haces? No, pues yo canto y tú vendes panes. Y luego yo, bueno, se ríe Peso Pluma, algo así, y es porque Peso Pluma llegó a otro nivel, salió de ese nivel, porque lo estaban intentando hacer menos con esa crítica. Entonces, también he visto en otros casos en los cuales se crea una o se quiere hacer un juicio a una persona o una crítica, pero no estamos en la posición de hacerlo. Y me ha tocado también intentar hacer una crítica. Yo aprendí hace mucho tiempo que yo no iba a aconsejar algo de lo cual yo no he aprendido. Yo no iba a dar un comentario de lo cual yo no he aprendido. Y eso lo aprendí por precisamente familiares, porque hablé en un momento inadecuado con personas inadecuadas para dar un comentario inadecuado. Me refiero a que daba un comentario de cómo hacer un trabajo, el cual pues yo no conocía a fondo y me dijeron muy groseramente, si no ayudes no estorbes. Yo en ese momento pues me dolió, pero ya después del tiempo analizando, me analicé internamente y dije, oye, pues tú no puedes comentar de eso, tú no eres experto en el tema y a veces es mejor guardar silencio. A veces es mejor ser inteligente emocionalmente y no hablar de esas cosas. Ya posteriormente, incluso haciendo algunos videos, me di cuenta que en ocasiones hablaba cosas de las que no era muy experto. Y dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo aprender, puedo buscarlo, pero en ese momento no lo era. Y también tuve mis errores y di a lo mejor información equivocada.
Y me arrepiento de ello. ¿Por qué? Porque aprendí. Y hubo personas que sí me dijeron, oye, no sabes de lo que estás hablando. Y lo tomé de la mejor manera porque me di cuenta que era verdad. Pero cuando no estás en un buen punto, pues tomas mal la crítica constructiva. ¿Sí? Y a mí me gusta tener líderes o personas que me dirigen, que me ayudan a tomar decisiones o a cuales les pregunto por un consejo o por su opinión, porque son personas que tienen más experiencia que yo en el tema en el cual yo estoy buscando. Si quiero ver un tema en mis finanzas, voy con personas financieras que me lideran. Si quiero hablar un tema de la espiritualidad, voy con mis líderes espirituales. Si quiero hablar un tema de matrimonio, voy con mis líderes matrimoniales y tengo líderes específicos que tienen mucha más experiencia que yo en el tema. Si estoy aprendiendo de tecnología, busco a personas que tienen mejor conocimiento que yo en tecnología y tomo aquellas críticas que ellos me puedan dar constructivas, como constructivas. Y dejo de escuchar a esas personas a quienes yo no les he dado el valor para hablar de algo en relación a mi vida. Y de esa manera he llevado una vida un poco más saludable mentalmente en ese sentido, porque sí, siempre te va a golpear lo que otros creen de ti y opinan de ti. Entonces, hablando precisamente de la reputación, el crecimiento personal a través de la crítica constructiva se puede llegar a hacer así, sabiendo elegir a quienes vamos a dejar que nos puedan dar un consejo, una crítica constructiva y también trabajando en nuestra autoestima para poder aceptar esa crítica constructiva. Y me gusta esta frase de Jean-Paul de Sartre que nos habla acerca de que el hombre es lo que hace de sí mismo. Aparte de escuchar una crítica constructiva, no va a construir si tú no impactas o no aplicas aquello por lo cual te aconsejaron o te intentan construir. Entonces, tu reputación se hace de lo que tú haces. Podrán decir miles de cosas, pero mientras tú estés dando un ejemplo de lo que realmente eres, eso es lo que tú eres realmente, ¿sí? Justamente hablando acerca un poco de lo que era la reputación, hablo un poco, o quiero hablar un poco de lo que es el crecimiento constante o mantener esa perseverancia de lo que a nosotros nos va a tener como lo que es precisamente el tema de la crítica constructiva, o más bien de lo que realmente somos, ¿sí? Crecimiento constante el impacto, y el impacto, ¿ok? Cada día sabemos más y entendemos menos, lo dice Albert Einstein. Y esto lo comento, ¿por qué? Porque vas a ir aprendiendo y vas a ir creciendo, vas a ir tomando esa crítica, la vas a ir aceptando y probablemente vas a ir trabajando y perseverando en ello para conseguirlo, ¿ok? Para ser realmente eso que quieres ser. Y que ya ahora sí tu reputación sea realmente lo que eres. Entonces ahí es donde entra el crecimiento constante y el impacto. Porque también al momento en el que tú estás creciendo, otras personas se van a dar cuenta de lo que está cambiando en ti y probablemente van a tomar ese ejemplo y van a aprenderlo, porque nosotros somos hasta cierta forma gran parte de lo que somos, pero, perdón, somos hasta cierta forma gran parte de lo que otros son, ¿sí? Entonces, entre más sepas, puede ser que entiendas menos, porque te vas a ir topando con más cosas que te van a ir retando o que también te van a ir dañando, porque quizás no estás trabajando con lo que era. O posiblemente estás trabajando con lo que era, pero cada vez vas a ir encontrando un poco más aquello que necesitas trabajar en ti mismo. Y eso también va a marcar en gran parte lo que eres en reputación y lo que eres también como persona, ¿sí? Y decía Albert Einstein que dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Y es precisamente eso. No solamente es dar el buen ejemplo, sino que volvemos al primer punto. También es darnos cuenta de que no lo sabemos todo, de que no lo entendemos todo y que necesitamos trabajar en nosotros, que necesitamos aprender mucho más y es precisamente eso lo que vamos a dar de ejemplo. Es la mejor manera de influir en otros y de trabajar en nuestra reputación. Todo esto acompañado de lo que somos realmente, de lo que es, de lo que hemos trabajado nosotros mismos, de lo que es nuestro ego, nuestra humildad. ¿Sí? Y a final de cuentas, cuando nosotros hacemos eso, te vas a dar cuenta que hay un gran impacto en lo que es nuestro círculo social, o lo que los llamamos nuestros amigos. Y ellos en gran parte nos hacen. De hecho, John Wooden, creo que es, elige a tus amigos con cuidado porque ellos te forman. ¿Sí? A final de cuentas, nosotros vamos adoptando posturas, creencias, ideología, cultura de nuestra sociedad, de la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo,
de tu trabajo, de tus amigos, de la iglesia, de la escuela, de la universidad, de etcétera, etcétera, de miles de partes, de la familia. Y a final de cuentas, ellos nos van a ir impactando, que es precisamente lo que dice acá Einstein, que dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Nuestro ejemplo, nuestras acciones, son las que van a ir marcando a otros. Y también las acciones de otros nos van a ir marcando a nosotros. Es ahí donde también el reto de trabajar con nuestra mente, de deconstruir nuestro yo, es conocer nuestro proceso, es conocer nuestras cárceles y que otros también nos ayuden con esa crítica constructiva a decirnos en qué estamos bien y en qué estamos mal. Ellos son nuestro reflejo, ellos son cuando nosotros estamos rodeados de gente que está trabajando consigo misma, de gente que va en el mismo nivel, ellos nos van a ayudar con la deconstrucción de nuestro ego, de nuestra autopercepción, de nuestra autoestima, porque ellos también van a estar trabajando en el suyo. También se van a dar cuenta de sus errores y los van a admitir. Y también te van a decir, oye, pero tú también, ayúdame con esto, porque pues tú también eres así, me lastimas de esta manera. Y eso me lleva mucho a esta imagen de Shrek en la cual está Burro hablando con Shrek. Y también le dice sus cosas buenas y le dice sus cosas malas y tiene esa nobleza de acercarse a Shrek y de buscarlo, a pesar de que Shrek lo había ofendido y lo había lastimado, y lo apoya también para después ir con el tema de Fiona, ¿no? A buscar a Fiona. Y de ahí nos lleva a este punto donde dice George Washington que dice es mejor tener pocos amigos buenos que muchos malos. En ocasiones vamos a estar con personas que son demasiado tóxicas, que son demasiado dañinas, personas que también van a estar en un proceso de mejora y de crecimiento quizás, pero están en un proceso demasiado lastimoso en el momento. Me ha tocado a mí estar con cercanía con personas que están demasiado depresivas, que entran en este victimismo, que no trabajan en su ego y se tachan de que nadie las quiere y todo el tema, y pues tú no puedes hacer nada para cambiar su forma de pensar, por más que tú des un buen comentario o una crítica constructiva. Me ha tocado tener amigos que durante años me dicen que tienen problemas con ciertas cosas y siguen estando ahí porque ahí quieren estar. Y tú puedes seguir creciendo y avanzando, pero no es bueno que tú estés con ellos, porque en algún punto te van a molestar, te van a enfadar o te van a hacer a ti comenzar a pensar de esa manera. No quiere decir que te alejes y no quiere decir que no les vayas a ayudar, pero sí es necesario también nosotros buscar a esas otras personas que nos motiven y que nos ayuden a seguir trabajando con ello, que nos reten y que nos confronten para nosotros también seguir siendo mejores. Un amigo es alguien que sabe todo sobre ti y todavía te quiere. De Albert Hubbard. Cuando un verdadero amigo y de incluso también alguien de quien tomar una buena crítica constructiva es cuando realmente conoces a una persona y aún así te quiere, sabiendo que tú tienes tus errores y tienes tus daños y tienes tus problemas. Eso es algo invaluable, que me ha costado aprender a mí bastante, sí, me ha costado bastante, porque no a todo el mundo le podemos llamar amigos y no puedes ser tu amigo de todo el mundo tampoco, porque es un tema peligroso, porque tú puedes dar el 100% por ellos o ellos pueden dar un 100% por ti y tú aprovecharte solamente de ello o ellos aprovecharse solamente de ti. Y me ha tocado verlo en ocasiones, personas que siempre son esos amigos que ayudan a todo el mundo y siempre los están rescatando, pero cuando ellos están en problema nadie los rescata. Y me ha tocado ver amigos que no piden ayuda porque saben que no hay nadie ahí y se aíslan y prefieren vivir su vida solos y estar tranquilos. Saben elegir con qué personas invertir su tiempo, con qué personas invertir su dinero y su esfuerzo. Entonces, es necesario que nosotros sepamos elegir a esos amigos porque nos van a influir y los vamos a influir. De ahí también sale nuestra reputación. De ahí también sale lo que nosotros somos. Y eso también alimenta y ayuda a trabajar con nuestro ego, con nuestros temperamentos. Nos ayuda a formar un carácter. Porque nosotros nos dominamos a nosotros mismos, dominamos nuestro ego, teniendo el carácter. En conclusión, es importante conocerse uno mismo, demasiado importante. Es importante rodearse de personas que te impulsen, que te confronten y te ayuden. Y si no sanamos nuestro interior, dañaremos a quienes nos rodean. Quisiera cerrar con esto. La presentación yo la llamé No soy lo que piensas, estoy en constante crecimiento.
Y para llegar a ello necesitamos estos puntos que hemos estado hablando. Necesitamos desechar de nosotros, de nuestras vidas, el egocentrismo, el orgullo, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras heridas. Necesitamos desechar de nosotros esa falta de disciplina, comenzar a ser íntegros. Y necesitamos, pues obviamente, trabajar en nuestro ego, que el ego implica nuestra autoestima, nuestra autopercepción, trabajar con nuestra humildad, ser humildes para reconocernos, tener y tomar la decisión, la voluntad y la fortaleza de confrontarnos a nosotros mismos, de trabajar con nosotros mismos, de perseverar, perdón, en alcanzar esa meta que nosotros deseamos. Y no quedarnos ahí en lo fallé, sino en decir lo intenté. Aquellas personas que fallan y que lo vuelven a intentar es más probable que lleguen al éxito que aquellas personas que nunca lo han intentado. Y pues necesitamos personas que nos rodeen para nosotros crear realmente un círculo de confianza que nos pueda dar una crítica constructiva, que nos alimente, que nos fortalezca, una crítica constructiva que nos ayude realmente a mejorar. Y no solo personas que hagan de nosotros una mala reputación. Y pues también necesitamos personas que defiendan nuestra reputación, que hablen bien de nosotros. Necesitamos a esos amigos. Espero que este video corto, este podcast corto, espero que haya sido corto, ya vamos por 1 hora, te haya servido y te haya ayudado en algo. No es uno de los únicos temas que yo he querido hablar, sin embargo había estado tanto desde hace tiempo queriendo grabar uno de estos temas que ya tengo por ahí también apartados varios que quisiera hablar. Pero espero que te haya ayudado. Coméntame por ahí si es que tú estás trabajando en, en tus emociones, en tu humildad, o estás trabajando en tu autoestima, en tu autopercepción, o si te afecta la crítica constructiva o te sientes que es crítica destructiva. Ayúdame por ahí, pon en los comentarios qué es en lo que estás trabajando tú y si es que aprendiste algo de ello, si es que opinas lo mismo en referencia de esto, o si tienes algún tip de cómo mejorar o cómo trabajar en ello. Hoy no me metí bastante en cuestiones de libros que he leído. Hay un libro muy excelente que se llama El amor, el arte de amar de Eric Fromm, en el cual habla bastante justo de nuestro propio trabajo interno para nosotros también trabajar obviamente en el amor social, en el amor con nuestra familia y con nuestros hijos. Es un libro bastante completo que nos habla mucho de estos temas que yo he tocado por acá. Entonces, espero que te haya servido y sin más, estoy por acá esperando que lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Chao.